Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Cuentos para Niños. Hoy tenemos una invitada llamada Irene. Irene, ¿nos lees un poco del cuento? No bebas, no fumes, no tocas, no respires. Ay, si no respirar del el no a todas, los nos y descansar, morir. Muy bien. ¿Y qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Dibujar. Dibujar. Entonces, ¿cuál es tu asignatura favorita? Art. ¿Y tienes algún talento oculto? Bailar. ¿Nos bailas? ¿Y cuántos años tienes? 7. Entonces, ¿estás en segundo o en tercero? Segundo. Ah. ¿Y te has leído algún libro aparte de ese? No, vale, no pasa nada. Si te inventases el libro, ¿qué personaje te gustaría meter? Un perro. Un perro. Y si vivieras dentro de un libro durante un día, ¿qué libro elegirías? ¿Qué libro te gustaría elegir? ¿Alguno que te hayan contado? ¿O algo? ¿Un cuento de princesas? De princesas. ¿De princesas? Qué bonito. ¿Y qué princesa querrías ser? Rapunzel. Rapunzel. ¿Y por qué te gusta Rapunzel? ¿Es tu favorita? ¿Y qué es lo que más te gusta de Rapunzel? ¿Su pelo? Porque es largo. Es largo. ¿Y alguna canción que te guste? Aitana. ¿Es tu cantante preferida? ¿Y qué es la canción que más te gusta de Aitana? No sé. ¿Te gustan todas por igual? ¿Y de qué equipo eres? ¿Tienes algún equipo? De Madrid. Del Madrid. ¿Cuál es tu jugador favorito? Mbappé. Mbappé. ¿Te gusta jugar algún deporte en especial? No. No. ¿No te gusta el fútbol ni el vóley? Bueno. ¿Y cuál es tu asignatura favorita entonces? Plástica. Plástica. ¿Tienes plástica? Sí. Sí. Y cuéntanos cómo, ¿alguna vez has ido a Disney? No. ¿No has ido a Disney? ¿Y has visto alguna peli en un cine? Sí. ¿Cuál?
Que no me acuerdo. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo utilizarías? Transportante a otro sitio. Ah, teletransporte. Sí. Y lo Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que pues ya nos veremos otro día. Adiós. Adiós. Es la hora del quiz. ¿Estáis preparados? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¿Cuánto es 8 por 7? A, 48, B, 56, C, 54. La respuesta correcta es 56. Pues lo que me inspira para escribir para niños, yo creo que al final es lo que me resulta atractivo, lo que me divierte y lo que me genera curiosidad. Entonces, sobre todo, cada vez que afronto un nuevo libro, lo que quiero que sea de una temática, de un asunto que no haya tratado antes. Entonces, por ejemplo, con el último libro, La ciudad infinita, lo que quería era explorar, por ejemplo, los derechos de los niños, cómo ve la sociedad a los niños y cómo es ese paso a veces tan abrupto entre la infancia y los adultos. Siempre quiero que haya un tema del que tirar para que la historia me atraiga. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo escribir en esa etapa de hasta 4 años porque me parece dificilísimo. Parece que cuanto menos texto tiene algo, más sencillo es. A mí me resulta dificilísimo. Y también de 6 a 8, que es una etapa en la que están aprendiendo a leer, que les tienes que dar apoyos para que puedan seguir la historia, también me parece complicadísimo. Pero la etapa en la que yo me siento más cómodo escribiendo para niños, que es la de 8 a 12, es una etapa en la que ya están muy formados, les puedes hablar prácticamente de todo, siempre adaptado evidentemente a su edad, pero no hay tantos elementos que resulten inaccesibles para ellos. De modo que con humor o con tacto puedes hablar prácticamente casi de todo. Evidentemente de todo no, pero de muchísimos temas, de la muerte, de la separación, de las guerras, de distintos asuntos que a ellos les generan curiosidad, que abren su mundo, pero que también te supone un reto como autor cómo contarlo de una manera interesante para los chavales. La ciudad infinita surge de varias preguntas. Como todos los proyectos, siempre me surge una pregunta al inicio y a partir de ahí voy tirando hasta que se completa la historia. Pero uno de los puntos iniciales de la historia es eso que se dice muchas veces de los niños, de los ciudadanos del mañana o la ciudadanía del futuro, que a mí siempre me ha generado mucha tensión porque, hombre, los niños no serán la ciudadanía del futuro, deberían de ser ya la ciudadanía del presente. Entonces imaginé, y es una novela con un toque futurista que se desarrolla dentro de 100 años, cómo sería una ciudad tan democrática, porque a priori la democracia todos estaremos de acuerdo en que es algo positivo. Pues esta ciudad es tan positiva, tan fabulosa, tan democrática, que ha votado la expulsión de los niños de la ciudad, que vivan en internados hasta los 12 años, ya cuando tienen edad suficiente para convertirse en ciudadanos y vivir como ciudadanos de pleno derecho en la ciudad. Entonces, a partir de ese concepto en el que los menores de 12 años no son ciudadanos, empecé a tirar de una historia que me atrapó enseguida, porque quería imaginar cómo era esa ciudad donde los niños no están invitados. En la novela todos los menores de 12 años están como locos por cumplir 12 años porque es cuando por fin van a tener permiso para mudarse a la ciudad, reencontrarse con su familia y descubrir todas esas cosas que les generan muchísima curiosidad, que es el mundo de los adultos, el mundo de verdad, que es prácticamente lo que ellos se creen que es. Y Enzo es una excepción en este internado fuera de la ciudad en el que viven porque es el único que no conoce a su familia. Él da por hecho que tiene unos padres, pero nunca jamás se han puesto en contacto con él. De modo que a medida que se acerca su 12º cumpleaños, más preocupado está él porque tiene miedo de viajar a una ciudad en la que nadie lo está esperando. Entonces, él no quiere viajar a la ciudad. Es el único de todos los niños del internado que no quiere mudarse con los demás. Hasta que hay un detonante al comienzo de la novela que descubre un mensaje que no está dirigido a él, que dice que él excepcionalmente no debe mudarse con los demás. Y en el momento en el que él descubre que no tiene permiso para irse a la ciudad, que de pronto está prohibido incluso cuando cumpla 12 años, es cuando él se da cuenta o siente una necesidad imperiosa por mudarse o visitar la ciudad y responder estas preguntas que nadie le quiere aclarar. ¿Por qué él no puede mudarse a la ciudad? En la novela se habla mucho de qué es convertirnos en adultos o qué es madurar.
Hay una máquina, por ejemplo, que todos tienen que utilizar cuando se mudan a la ciudad o antes de cruzar la frontera definitiva, que es la desinfantilizadora, que es una palabra un poco enrevesada para explicar lo que es una máquina para que pierdan toda inocencia. A mí esa máquina me parece un invento súper siniestro de los adultos de la ciudad para que los niños definitivamente dejen de ser niños. Básicamente lo que hace la máquina es enseñarle todas las cosas siniestras que hay en el mundo, quitarles la ilusión para que así se hagan adultos. Y lo que quiero contar en la novela es otro modo de ser adulto. No hace falta convertirse en una persona gris para ser adulto. Y es lo que Enzo, a lo largo de su viaje prohibido a la ciudad, va demostrando a los demás que su paso para convertirse en adulto no es dejar de perder esa mirada inocente o esa mirada de bondad. Hoy me gusta mucho Enzo, pero me gusta también mucho el personaje de Berta, que Berta es un personaje que es una leyenda en el internado, porque es una niña que sus padres echaron tanto de menos en la separación hasta los 12 años que un día llegaron y se la llevaron a riesgo de que eso les impidiese mudarse a la ciudad. Por lo cual es como una leyenda en el internado en el que viven, en la burbuja, porque todos la imaginan viviendo libremente con sus padres desde niña en territorio salvaje. Y cuando Enzo llega a la ciudad en ese viaje prohibido, de pronto la descubre. Descubre que ella lleva años viviendo de incógnito en la ciudad, tiene una historia de lo que le ha pasado entre medias y se ha convertido en algo así como una rebelde que está luchando por los derechos de los niños prohibidos en la ciudad. Y este personaje me provoca mucha ternura porque ella no quiere hacerse adulta. Ella está convencida de que jamás va a ser mayor porque teme muchísimo convertirse en lo mismo que la gente alrededor. Y tiene su propio archienemigo, que es un personaje muy siniestro de la novela, que es su lucha en la historia. Me produce mucha ternura porque tiene una evolución bonita el personaje hasta su punto final. A la hora de escribir la novela, yo me preguntaba, digo, ¿cómo sería una ciudad en la que no hay niños? ¿Cómo sería una ciudad en la que los adultos han hecho todo, absolutamente todo, a su medida? Y era imaginar una distopía, puede parecer que era algo fabuloso, pero en realidad tiene un punto muy, muy siniestro. Imaginar esa ciudad fue muy divertido. Y hay un punto, además, yo ya estaba trabajando en la novela, en el que decidí que esa ciudad futurista, sería Sevilla. Sevilla dentro de 100 años. Bueno, más bien Sevilla 100 años después de la Expo del 92. No se dice en la novela, no es un detalle importante para seguir la historia, pero sí que me divirtió mucho cuando decidí que iba a ser Sevilla, que el personaje recorriese puntos emblemáticos de la ciudad. Y le da un punto adicional a la historia que si has visitado Sevilla, creo que lo hace más divertido. No me siento muy cómodo dando mensajes porque creo que el libro ya debe hablar por sí solo y si no les llega el mensaje cuando lo lean, pues a lo mejor es que el mensaje no era ese. Pero si hubiese un mensaje, desde luego, la verdad es que no va a haber mensaje. Lo que quiero es que se lo pasen bien, que no tengan miedo a conservar la inocencia, la imaginación, todas esas cosas que vemos características de los niños y que a veces los adultos intentan convencernos de que tenemos que perderlas para madurar y que en realidad no es necesario perderlas para ser un adulto completamente funcional.